Adelante. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Ya para terminar, hoy que tenemos la última clase, espérenme que no me ha cargado completamente. Entonces, voy a volver a compartir. Un segundo. Listo, bien. Entonces, habíamos ya tocado casi todas las hormonas reproductivas, toda su interacción en diferentes protocolos. Ya habíamos mencionado inicialmente los protocolos de sincronización del estro, cuáles son los objetivos. Y pues habíamos hablado de casi todas las hormonas. Habíamos hablado de la GnRH, la hormona, pues, la hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona luteinizante, la hormona folículo-estimulante, estradiol. Progesterona lo mencionamos un poco, la vamos a mencionar hoy un poco más. Y nos falta una hormona pues muy importante que es la prostaglandina F2 alfa, ¿cierto? Entonces la prostaglandina F2 alfa, pues digamos que no es muy complicada su farmacología. En este caso, la prostaglandina F2 alfa sintética, por así decirlo, simula la acción de la prostaglandina F2 alfa endógena, importante con las prostaglandinas que sufren una alta cantidad o una alta tasa de metabolismo a nivel pulmonar. De ahí que, si por allá recuerdan los mecanismos de luteólisis, en los fenómenos de luteólisis está, pues que la acción de la prostaglandina, hay un mecanismo de flujo contracorriente. Entonces, esto evita que se pierda. De ahí que pues, en algunas especies se hace la aplicación intravulvar como para simular el recorrido de caudal hacia craneal, de la cola hacia de la cola hacia la cabeza, pues hacia el corazón específicamente, evitando pues como un, un metabolismo, un desecho o una eliminación rápida pues de la hormona, pero en bovinos esto pues se ha experimentado, pero no hay diferencias entre la aplicación intravulvar y la aplicación intramuscular. Realmente pues los estudios muestran que no hay diferencia. Pues esto podría ayudar a disminuir una cantidad, pero pues realmente al no haber pues diferencia en esto, pues bueno. El mecanismo propio de las prostaglandinas es inducir luteólisis, lisis del cuerpo lúteo. Entonces es muy importante porque dentro de los objetivos que habíamos hablado previamente, que era finalizar la fase lútea, recuerda que habíamos hablado sincronizar una nueva onda folicular, simular una fase lútea, terminar la fase lútea y el cuarto era inducir la ovulación. Entonces la prostaglandina nos da este efecto pues, de finalizar la fase lútea en presencia pues, de un cuerpo lúteo y terminará la gestación si existe. ¿Listo? La prostaglandina natural pues, más conocida es el dinopros, ¿cierto? El nombre más comercial es el Utalice. Normalmente se aplican unos 25 miligramos, o pues son dosis comerciales. Se dice que puede tener tanto acción luteolítica como miotónica. Diferencia de la forma sintética, que una que se usa mucho es el cloprostenol en forma sódica. Este quizás es el que comercialmente más usamos por costos, ¿cierto? Pero el Utalice también es pues una prostaglandina, llamémoslo así, natural, porque es muy similar pues, a la prostaglandina F2 alfa endógena. Básicamente esto es pues, como a lo que corresponde a la prostaglandina F2 alfa. Lo que más usamos sí es clorprostenol, hay muchas marcas comerciales. Y bueno, como lo comentaba un colega en la sesión pasada, puede variar un poco como la calidad entre productos, ¿cierto? Hay prostaglandinas que no tienen pues, de ciertas marcas, no por hacer énfasis en ninguna, pero ciertas marcas que no tienen un buen efecto, no es el efecto deseable, ¿cierto? Ciertas marcas reconocidas por mucho tiempo, que ya tienen trayectoria y todo, realmente pues sí son más, llamémoslas eficaces, seguras o aseguran una mejor calidad del producto. Eso pues, también es algo que creo que lo habíamos tocado la sesión pasada.
Bueno, ustedes ya bien, pues ya ha hablado de casi todas las hormonas. Vamos a hablar específicamente de la inseminación artificial a tiempo fijo, término fijo. Término más adecuado es tiempo fijo, ¿cierto? O en un tiempo fijo, no en un término, sino en un tiempo fijo. Eso es pues una traducción literal del inglés. Y pues aquí volvemos y hacemos énfasis en lo que habíamos hablado previamente. Entonces, sincronización del celo, utilizamos protocolos solo con prostaglandinas, ¿cierto? Prostaglandina sola era el protocolo más sencillo, doble dosis de prostaglandina, también es otra forma, y protocolos con progesterona, ya donde se suplementaba progesterona, y la progesterona sola inducía pues como un celo como tal. Ya vamos a ver otras funciones que tiene la progesterona, con ese efecto tan importante que nosotros mencionamos, que es el priming de progesterona. Y ahora sí, sincronización de la ovulación. ¿Qué diferencia hay? Que en este caso, en este caso, vamos a tener un tiempo fijo donde se realice la inseminación porque aplicamos un inductor de la ovulación. Esta es parte pues, de la diferencia que se tiene. Entonces acá hay una inseminación en un tiempo predeterminado, fijo, sin necesidad de detección de celo. Que haya la presencia del celo antes de esa inseminación en ese tiempo fijo va a ser un buen indicador de respuesta al protocolo. Y eso lo vamos a ver. Pero también hay hembras que, a pesar de que no muestran celo, aún así esperamos que haya ovulación. Y ya esta parte se ha estudiado para eso, es parte de las mejoras que se le han hecho a los protocolos de sincronización de la ovulación, ¿cierto? Entonces, en condiciones normales, además de la manifestación del estro, va a ocurrir la ovulación en un momento predeterminado y por tanto se insemina en un tiempo fijo, normalmente antes de la ovulación. Bueno, hay varias cosas, estas son algunas de las cuestiones que yo siempre, pues, que yo considero que algunos colegas también, digamos, que son enfáticos en esto, y es que los protocolos, más allá, bueno, teniendo en cuenta todos los beneficios que trae la inseminación artificial, las IATFs traen pues, una ventaja adicional y pues está lo de concentrar los partos, sacar los animales de anestro, seminar en un momento para la cuestión de manejo. Entonces, bueno, es un poco de ventajas que se tiene, pero no es sincronizar por sincronizar, sino simplemente tener ciertos requisitos que nos ayuden a eso. ¿A qué voy con eso? Hay datos que no manejan protocolos de IATF y tienen muy buenos parámetros reproductivos. Entonces, pues esta es una ayuda adicional a esto. Ahora ya muchas fincas lo utilizan. Bueno. Entonces, en ganado de leche ponemos una condición corporal mínimo de 2,75. ¿Por qué? Porque este ganado está sometido a un estrés productivo y un esfuerzo metabólico alto, ¿cierto? Las vacas son unas atletas metabólicas, vacas lecheras son atletas metabólicas fuertes, entonces, a pesar de que se tolere esa condición corporal baja, también es importante mencionar que en estos datos puede ser más fácil suplementar, ¿cierto? Suplementar energía, ¿cierto? Cuando el animal estaba con esa baja condición corporal. Quizás no siempre es tan fácil, no quiero decir que nunca ocurra, pero no siempre es tan fácil en ganado de carne, ¿cierto? Volvamos aquí a la parte de ganado de leche, la condición corporal. No voy a traer a colación ningún estudio ni nada, pero simplemente creo que todos sabemos que un animal con buena condición corporal va a tener, va a tener una mejor respuesta a los protocolos de sincronización, ¿cierto? Entonces, una condición corporal mínimo de 2,75, lo tolerable en vacas lecheras, ¿cierto? Mínimo 2,75. Obviamente un animal obeso pues tampoco va a tener una buena respuesta a los protocolos como tal. Entonces, ¿qué? Se muestra entre un 3,75, un 2,75, que es como un punto de diferencia total, que es más o menos en lo que se mueve una vaca lechera en tanto su fase productiva de cuando está en lactancia como cuando está seca, ¿cierto? Entonces, eso es algo importante para considerarlo. Animales demasiado flacos o debajo de eso, de pronto respuestas muy malas y no va a ser lo mejor para el animal, ¿cierto? La condición vacía, ¿cierto? Está no supeditada a que no hayan estructuras ováricas. Esta es una cuestión bien discutida porque muchos, bueno, algunos también mencionan que
el uso de hormonas es parte del tratamiento para la anestro. Entonces yo por eso pongo ahí vacía. ¿Qué eso indica vacía? Que no tenga enfermedad uterina postparto, no haya tenido un servicio previo, a no ser de que se vaya a resincronizar, que eso lo vamos a ver más adelante, pues ahorita. Y ideal que si hubieran estructuras ováricas, y eso va a determinar el protocolo que vamos a usar. Ahora al final vamos a hacer unas situaciones de caso donde ustedes les pongo los ejemplos y luego pues de haber visto eso, ustedes dan ciertas recomendaciones de qué es lo que fuera mejor, que qué protocolo fuera mejor usar para cada uno de esos casos, tanto un caso poblacional como un caso individual. Bueno, el diagnóstico de la enfermedad uterina posparto, que la enfermedad uterina posparto puede ser metritis, endometritis o piómetra. Bien importante pues que el veterinario eh, pues confirme que verdaderamente no haya enfermedad uterina posparto. Pues la metritis digamos que fuese la menos ahí considerable. La endometritis, bueno, por aquí Natalia me hizo una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de ganado para el requisito de su condición? Bueno, ya lo voy a hablar Natalia, ya te voy a hablar un poco de eso. Volví a la parte de enfermedad uterina postparto, quizá lo que más nos genere compromiso en la respuesta de los protocolos es la endometritis, tanto clínica y sobre todo subclínica, que nos genera muchos problemas a nivel reproductivo, ¿cierto? Entonces, muy importante trabajar bien con tu veterinario. Ya esta parte pues, de enfermedades reproductivas es un tema diferente. Aquí suponemos que el animal no está enfermo, que no tiene una endometritis clínica o subclínica, pero bueno, para la endometritis clínica hay diferentes formas de diagnóstico. La palpación puede ayudar, la ecografía puede ayudar a confirmar, pero hay implementos como el metricheo o el uso pues, solo de vaginoscopia. Pero para la endometritis subclínica, pues sí hay otras cosas pues eso es un poco más, no complicado, pero sí requiere un poco más de atención el diagnóstico de esta condición clínica como tal. La enfermedad uterina postparto más común en vacas de leche, ¿cierto? Mucho más frecuente en vacas lecheras. Esto sería pues como unos requisitos así propuestos en ganado de carne. ¿Por qué no manejamos o porque yo, esto digamos que es algo más mío, no recomendaría condiciones corporales más, o considerar menos de 3? Porque realmente muchas veces el ganado de carne no va a tener la misma oferta de alimentación que tiene el ganado de leche. Normalmente estas vacas casi siempre están a pastoreo, no son pastos mejorados, ¿cierto? Porque si un ganadero tiene pastos mejorados, posiblemente los aproveche para ganado de mayor productividad, pues como el ganado lechero, no que el ganado de carne no sea productivo, sino que es más exigente en la dieta una vaca lechera que una vaca de carne. Entonces, estos animales, pues ya bien sabemos que el balance energético negativo tiene un efecto negativo sobre la reproducción. Y el mejor indicador de balance energético negativo en campo es la condición corporal. Yo puedo medir cuerpos cetónicos, puedo medir glucosa, un poco de cosas se han propuesto para determinar ese balance energético en los animales, pero lo más fácil de hacer en campo es mirar esos animales qué condición corporal tienen. Si no tienen buena condición corporal, posiblemente su estatus energético va a ser negativo. Entonces, por eso en ganado de carne, estas condiciones de pronto menos de 3 pueden ser analizadas bajo ciertas condiciones. Por ahí un colega, es esa lo que él decía anteriormente, de que algunos veterinarios dicen que hacen IATFs en vacas de pronto no con buena condición corporal porque de 10 se preñan 2. Puede ser una justificación, sí, puede ser una justificación, pero ya está la parte es más de gestión del hato. Lo que uno verdaderamente, además de la sincronización, debe recomendar, está la parte de suplementación nutricional, ¿cierto? Es una realidad de que, bueno, si preñas 2, puede que esas 2 algunas pierdan una gestación, o no siempre vas a tener ese mismo factor éxito. O ese dinero de la sincronización se puede suplementar mejor, pues, o implementar mejor en una suplementación para los animales. Ahora hay mucho, ¿cierto? Y para eso, la verdad es que necesitamos los colegas o tecnistas, ¿cierto? Y la parte, qué pena, y la parte de producción de alimentos y todo eso. Pero pues realmente hay situaciones que sí son considerables y el productor
pues, lo toma, pues, se sabe que se hace, pero sabemos que las respuestas quizás no vayan a ser las mejores. También porque digo condición corporal mínimo 3, bueno, porque algunas vacas de carne tienen condición 3, pero no tienen actividad ovárica, eso también pasa. Porque el anestro no va a estar ahí, por ejemplo, marcado por el estatus nutricional, sino porque, por ejemplo, la presencia de la cría es un factor o el estrés calórico es otro factor. Eso pasa, hay animales con buena condición, pero no ciclan, pero está en un intenso calor que, ¿cierto? En una temporada de calor severa, esto es, entonces ahí es. La condición de vacía y no exposición a toro es relacionado a que bueno, en ganado de carne normalmente se espera un periodo de espera voluntario y ya luego las vacas se exponen a toro, o si no se exponen a toro, algunas se sincronizan, pero a lo que voy es estar seguro que ese animal sí esté vacío, porque pues puede que si no somos asertivos en el diagnóstico, que pues eso puede pasar, algunos animales que sincronicemos ya hayan sido servidos por el toro, ¿cierto? Y ya no necesitemos sincronizarlos, sino que podamos generar algo que no queramos ahí, como una pérdida de pronto de esa gestación por toro. Entonces, bien importante tener en cuenta si ese animal está vacío, está realmente vacío. Ahí ve lo que uno hace es, cuando va a sincronizar animales que ya han estado expuestos a toros, que hace un diagnóstico reproductivo en una fecha cero, saca los animales, ¿cierto? Retira en ese momento y vuelve a hacer el diagnóstico en 30 días, por si habían gestaciones muy tempranas a los 30 días, rechequear que verdaderamente sí estén vacíos y ahí sí hacer los protocolos de sincronización. Eso es importante pues tener en cuenta, separar toros, ¿cierto? Para no cometer ningún error ahí. Y tampoco una enfermedad uterina posparto, menos frecuente en las vacas de carne, pero importante pues también considerarlo. Falta pues una vaca que tuvo distocia, retuvo placenta y posiblemente tenga una endometritis o algo así, que de pronto se pase por alto. Eso también puede pasar. No sé si a Natalia le quedó un poco ya más claro esta parte. Esta parte de condición corporal y eso es muy importante en casi todos los protocolos de sincronización, ¿cierto? Manejar de la nutrición, va a salir muy bien la parte de reproducción. Y a mí nunca me olvida muchos profesores, muchos colegas, veterinarios con muy buena experiencia, académicos, de todo. Es que si en una finca no hay un buen programa de nutrición, la parte reproductiva no va a funcionar muy bien y eso pasa y eso es real. Eso es importante. Bueno, vámonos por acá. Continuemos, que yo me voy encarretando y se nos va yendo el tiempo. Bueno, entonces vamos a hablar de ciertos protocolos. Ya tenemos casi todas nuestras hormonas en la cabeza. Entonces, protocolo muy común, protocolo GNRH, prostaglandina, GNRH. Ventajas que se tiene, muy barato, ¿cierto? Fácil relativamente de hacer, pero no tiene igual respuesta en casi todo tipo de ganado. ¿Qué tipo de ganado va a tener respuesta? Vacas cíclicas, sobre todo lecheras, eh, con presencia previa de cuerpo lúteo o dinámica folicular, es decir, que al menos esté expresando folículos preovulatorios. Entonces, ¿cuál es el argumento acá? Yo aplico un día cero GNRH, esta GNRH, si hay un folículo, ¿cierto? Ese folículo yo lo voy a ovular, genero un cuerpo lúteo, ese cuerpo lúteo a los días 7 lo liso, o si habían cuerpos lúteos viejos, los liso con la prostaglandina F2 alfa. Al día 9 vuelvo y aplico GNRH y hago inseminación al día 10, ¿cierto? Bueno, aquí hay unas horas, creo que más adelante están, aquí más o menos entre el día 9 y el día 10, hay 16 a 24 horas luego de aplicada la GNRH. Este protocolo, pues es bien conocido como el protocolo OPSYNC, Ovulation Synchronization, sincronización de la ovulación. Bueno, aquí nos dan una explicación que yo ya más o menos la di. La primera inyección de GNRH provoca ya sea ovulación o luteinización de todos los folículos dominantes o en crecimiento. Aparece una nueva onda folicular en todas las vacas aproximadamente 3 días después de la inyección. Ya habíamos hablado de eso, de cuánto tiempo demoraba la GNRH tras su aplicación para generar una nueva onda folicular, y la GNRH estimula el desarrollo de tejido lúteo de las células que anteriormente eran el folículo dominante.
Posteriormente, entonces sigue una inyección de prostaglandina F2 alfa. Ya habíamos visto que la prostaglandina genera luteólisis, lisa ese cuerpo lúteo que yo formé en ese momento o cuerpos lúteos viejos. Listo. Hago la inyección final de GnRH que sirve para aumentar la sincronía de la ovulación dentro del grupo de vacas. Y, bueno, y la primera inyección para sincronizar la GnRH y crecimiento folicular es muy bueno en vacas, pero otra desventaja de este protocolo, no en novillas. Este protocolo no se ha recomendado mucho en novillas, no tiene muy buena respuesta. No quiero decir que no sirva, sino que no tiene muy buena respuesta. ¿Por qué? No sé. Bueno, no mentiras, no. Se ha mirado que todas las novillas no son muy buenas en general la primera ovulación con esa dosis de GnRH, no hay una buena sincronía y una nueva onda folicular luego de esa dosis de GnRH. Hay muchas causas posibles, pero realmente más de lo de lo bioquímico o de lo endocrino, ¿cierto? Pues de lo fisiológico de por qué no funciona mucho es que la respuesta que se ha visto no es muy buena en novillas. Entonces es un muy buen protocolo para utilizar en vacas. Por ejemplo, a mí este protocolo me gusta mucho usarlo en vacas, en atos con buen estatus nutricional, es decir, atos donde se hace un buen balance de la dieta, se hace toda la parte nutricional y de alimentación y se tiene un buen programa de detección de celos, de identificación, porque ciertas vacas, ¿cierto? Ahí ve lo que uno hace es que ciertas vacas las manda con Opsin, otros con dispositivo, etcétera, etcétera. Entonces también es muy importante esa gestión dentro de la finca, de que sí se tenga, porque si no, los protocolos, pues si no se identifica bien y llega la vaca 48 y anotaron fue la 56, y en la chapeta aparece la 62, eso es un enredo. Entonces, a la final no debe saber cuál era el animal que usted estaba evaluando. Listo. Entonces, un protocolo muy económico, por ejemplo, en Estados Unidos se usa demasiado, se llama OpSync, ¿cierto? Ahí está. Otra vez, doble dosis de GnRH, una de prostaglandina, OpSync, e inseminación luego de la última dosis de GnRH. Protocolo muy viejo, aún todavía vigente, que se usa mucho. Y hay una variación a este protocolo, entonces ya de ahí empiezan las variaciones. Una variación sencilla es que, entonces, ¿qué ocurrió acá? Pusimos GnRH el día 0, al día 7 prostaglandina, pero al día 9 no ponemos GnRH, sino que la ponemos al momento de la inseminación, ¿cierto? Al momento de la inseminación, entonces ya no se llama OpSync, sino CoSync, como al momento, ¿cierto? Poner GNRH. Esa es otra variación de los protocolos. Bueno, eso en cuanto a los protocolos de OpSync. Aquí entonces, para hacer mejor a esos protocolos, entonces era lo que yo les decía. ¿Será que hay diferencia en que anteriormente haya la presencia de más cuerpos lúteos? Sí. Entonces, todo lo que yo haga antes de sincronizar se llama presincronizar, ¿cierto? Y también hay resincronizar. Entonces, mira que tenemos sincronizar, es cuando se ovule, pero yo puedo hacer presincronización y resincronización. Vamos a hablar primero del presinc, ¿cierto? Entonces, depende de la etapa del ciclo estral, al inicio del protocolo de OpSyn, influye en el éxito de la sincronía de la onda folicular. Entonces, como yo no siempre sé esa onda folicular, si está muy joven, si está muy tarde, no siempre va a tener una muy buena respuesta. ¿Por qué? Porque si es demasiado pronto, más o menos a 1 a 4 días después de la ovulación, no voy a tener una buena acción de la GnRH. O si es demasiado tarde, 13 a 20 días después de la ovulación, tampoco. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, la GnRH sirve muy bien para sincronizar una nueva onda folicular cuando el folículo dominante está pre o post dominación, ¿cierto? En ese. Entonces, si es demasiado pronto, demasiado tarde, no nos va a servir mucho. Entonces, la mejor respuesta como tal del protocolo OpSyn está en la mitad, ¿cierto? Entonces, entre el día 5 y el día 12 del ciclo estral.
pero yo no siempre tengo a la mano o no siempre todas mis vacas las voy a tener en ese momento. Entonces, una cosa que miraron los investigadores y los técnicos de campo es decir, bueno, entonces, ¿cómo hago para que casi todas queden en ese momento entre el día 5 y el día 12 del ciclo estral? Porque en ese momento, si inicio el protocolo, es donde mejor respuesta tengo. Entonces, bueno, vamos a hacer una presincronización. Entonces, en este caso, lo que puedo hacer es empezar a aplicar desde antes hormonas y todo eso que apliqué antes se llama presincronizar. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Entonces, vamos a ver qué ocurrió acá. Aquí empiezan, ponen una GnRH, esperan 7 días, ponen prostaglandina, esperan 72 horas y vuelven y ponen GnRH, no esperan 0. Esperan otros 7 días y vuelven y ponen GnRH. Entonces, mira que aquí hay 1, 2 cuerpos lúteos antes de, bueno, casi que 3 cuerpos lúteos, porque aquí hay otro cuerpo lúteo de yo inseminar. ¿Qué busco yo con todo eso? Primero, si yo cojo esto, más o menos estoy sincronizando la vaca a una fase del ciclo estral, más o menos aquí es 7 y aquí hay 3 días. Bueno, aquí casi que el animal queda en el día 7 del ciclo estral. Si yo sumo todo esto, partiendo que eso fuera cualquier día del ciclo estral, entonces acá, en este momento que ya inicio este final, es el final de la sincronización. Mira que aquí hay GnRH, prostaglandina, GnRH e inseminación. Ahí es artificial insemination, inseminación artificial. Si yo hago esto, pues más o menos sincronizo, tengo 3 cuerpos lúteos antes de, y hago una armonía mejor para la respuesta al protocolo. Desde ahí, de la mejora de los protocolos van con eso. Algo importante acá, protocolos que hay muchos y todos funcionan sí o no, pero para poder manejar bien la presincronización y en asocio con el OPSIN, que es un protocolo muy chévere y muy económico y muy bueno, se necesita muy buena gestión en la finca, ¿cierto? Saber exactamente cuándo se aplicó, tener buenos calendarios, buenas formas de cómo en las fincas estar poniendo esos sistemas de cuándo se le pone esta hormona, esta vaca anteriormente, y tener continuidad en el proceso. Entonces, si usted solamente puede ir a la finca cada 2 meses, pues no vas a poder hacer un protocolo Presin, Opsin, todo eso. No lo vas a poder hacer porque realmente no vas a tener un seguimiento permanente de los animales, ¿cierto? Y adicional, vas a necesitar sí o sí ultrasonido para saber exactamente qué hormonas utilizar en cada momento. Bueno, aquí otras formas de cómo se hacen todos estos protocolos de presincronización. Entonces hay, bueno, esto empieza a ver un poco de protocolos y más protocolos. Simplemente lo único es interpretar qué es lo que se está haciendo, pues qué es lo que están haciendo cada uno en ellos. ¿Listo? Entonces aquí está protocolo PRESIN. Entonces acá, PRESIN 14, 12, 11, 10 y eso ya lo vamos a tocar. Entonces, PRESIN. Entonces, bueno, aquí tuvimos un PRESIN con GNRH, iniciando con GNRH. ¿Qué estructura creen ustedes que era la que había al momento del chequeo reproductivo para considerar usar inicialmente una GNRH? Bueno, por aquí Henry me preguntaba, doctor, disculpe, ¿es a la misma hora de aplicación de GNRH y prostaglandina? No. En un protocolo de OPSI no se aplica la prostaglandina y la GNRH al mismo tiempo. Vamos a ver el OPSI convencional. Acá. Tú aplicas día 0, que puede ser cualquier día del ciclo estral, GNRH, al día 7, prostaglandina, y al día 9, GNRH. Y aquí 16 a 20 horas luego de la GNRH se insemina. Y entre este y este hay 2 días de diferencia, ¿cierto? 48 horas exactas. Entonces, si este la aplica a las 8 de la mañana del día miércoles, este la aplico jueves, viernes, el viernes a las 8 de la mañana.
Ya es jugar con las horas. Por ejemplo, estas aplicaciones se hacen más fácil en las tardes. Por ejemplo, esta a las 4 de la tarde, el miércoles, un ejemplo. Luego esta, 4 de la tarde, viernes. Y ya el día sábado por la mañana, la inseminación, que eso da más o menos de aquí a acá 16 a 20 horas. Luego de, ¿cierto? Ya es como jugar con esas horas. Pero no se hacen. En protocolos de OPSIN no se aplica el mismo día GNRH y prostaglandina. No tendría lógica, ¿cierto? Esto es más de por qué se usa en cada momento. Y ahorita vamos a ver cómo es la inducción de la ovulación en cada uno. Entonces, bueno, ustedes de pronto, ¿quién tiene claro por qué en este protocolo se inició con GNRH, en esta presincronización? ¿Qué estructura creen ustedes que hubiese dominante ahí? A ver. Ninguno. Ay, a ver, chicos. Bueno, le voy a dejar la duda ahí. Pero miren que en estas presincronizaciones se está usando es prostaglandina. Entonces, ¿qué están haciendo acá? Aquí hay diferencia de 14, por ejemplo, hoy se evaluó, había un cuerpo lúteo, prostaglandina se deja 14 días, luego vuelve y se aplica prostaglandina 14 días y ahí sí inicio con un OPSIN normal, como lo hicimos, como está aquí al final. GNRH, prostaglandina, GNRH, inseminación. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, aquí ponen entre la GNRH1 y la prostaglandina hay 7 días, eso ya lo sabíamos. Entre la prostaglandina y la segunda dosis de GNRH hay 56 horas, también se maneja así. Y entre la última dosis de GNRH y la inseminación, 16 horas. ¿Cierto? Aquí ya es jugar pues, con las horas de que se proponen para los protocolos. Pero aquí hay otra. Entonces, aquí es Presync 12. Entre esta y esta 14, pero entre esta prostaglandina y arrancar el protocolo 12 días, 11 días, 10 días. Y simplemente son variaciones. Presyn 12, Presyn 11, Presyn 10. ¿Listo? Estas presincronizaciones han ayudado mucho en la mejora a las respuestas de los protocolos y realmente han mejorado mucho. Entonces, por ejemplo, vacas lecheras que están desde más o menos eh, días, por ejemplo, así 50 días en leche, ya se arranca un protocolo, bien sea si hay cuerpo lúteo folículo de una presincronización y se termina para que antes del día 100 en leche, eso por ejemplo son metas que han establecido ciertas explotaciones lecheras, que antes del día 100 ya tengan un servicio. Y muchas veces ese servicio es efectivo. Y eso se puede lograr a través de pues, los protocolos, pues, pero en este caso bien organizados. Entonces, para eso sirve. Bueno, Daniel pone por aquí, pueden haber folículos. Sí, perfecto. Entonces, esas pues es como una de las formas más tradicionales que se ha manejado para determinar, arrancamos el protocolo con GNRH, la presincronización, perdón, con GNRH o con prostaglandina, dependiendo de la estructura. Posiblemente si hay folículo, un folículo de un tamaño casi preovulatorio o un tamaño pues, que posiblemente responda, se inicia con GNRH. ¿Qué se tiene aquí? Otro, por ejemplo, que se llama un doble opt-sync. Hago un opt-sync normal, pero después de la GNRH, entonces, doble opt-sync, GNRH, empiezo yo, por ejemplo, era una vaca, palpé, folículo, perdón, puse GNRH. Estoy acá en este que se llama doble opt-sync.
GNRH, día 0. Palpé, folículo. GNRH, se ovuló ese folículo, se formó un cuerpo lúteo, esperó 7 días, como si fuera a ser un OPSIL normal. Al día 7 aplico prostaglandina F2 alfa, espero las 56 horas, pues aquí lo ponen 3 días, entonces mire que ahí ves, por eso cambia un poco, aquí ponen 3, supongamos que son 56 horas, ¿cierto? Vuelvo y pongo GNRH, pero no insemino luego de. Simplemente espero 7 días y al séptimo día arranco con otro OPSIN. Es otra forma, mire que estoy haciendo como una sincronización mejor. Por eso son presincronizaciones. Aseguro mejor que ese momento que voy a inseminar, el animal haya mayor sincronía, ese folículo tenga mayor tamaño y todo eso impacta realmente en las tasas de preñez. ¿Listo? Aquí hay otros, por ejemplo, prostaglandina, ¿cierto? De 3 días o de 6 días, ¿cierto? Aquí se deja 3 días entre esta y la otra prostaglandina y aquí 6 días, ¿cierto? Son diferentes protocolos que se usan. Entonces, van a encontrar muchos protocolos con muchas variaciones, pero lo importante es que creo yo que ya se tiene bastante el argumento de qué protocolo utilizar. Finalmente, ¿cuál creen ustedes que es el inductor de la ovulación en estos protocolos con GNRH y prostaglandina? ¿Cuál es? A ver si lo escriben al chat, que algunos lo han estado escribiendo. ¿Cuál sería el inductor de la ovulación? Sería la misma GNRH, Doc. La segunda dosis de GNRH. Es importante. Si en el examen les cae así, segunda dosis de GNRH. Es la segunda dosis de GNRH, ¿cierto? También ahí está como la cuestión de, pero sí es que la GNRH genera inducción de la ovulación, porque mire que teníamos el protocolo COSINC, que era el momento de la inseminación. Bueno, realmente es que sí, la GNRH ayuda, pero lo que hace más es sincronizar mejor como el folículo en cuanto a su secreción y producción de estrógenos. Pero sí también ayuda a la descarga de LH y por tanto mayor nivel de LH, mayor posibilidad de ovulación. ¿Sí? Esa también es como una cuestión. También ciertas personas usan la GNRH al momento de la inseminación, por ejemplo, convencional. Sí, también hay un efecto que ayuda a la ovulación. Entonces, sí, podemos decir que la GNRH es el inductor de la ovulación en estos protocolos. ¿Listo? Dudas que tengan de estos protocolos. Estos son más usados en ganado de leche. Definitivamente todos estos protocolos con GNRH y prostaglandina son muy usados en ganado de leche por los costos, de pronto por el manejo, porque puedo poner esto, luego esto, luego esto. Entonces son muy buenos de usar en ganado lechero. Muy buenos de usar en ganado lechero. Ya saben que el novillas no tiene muy buen efecto para que lo tengan en cuenta. Listo. ¿Ninguna duda de estos protocolos? Doc, ahí un poco mi pregunta sería, entonces, ¿uno recomendaría la aplicación de GNRH al momento, digamos, de la inseminación? Bueno, eso lo vamos a ver más así. Sirve. Entonces, bueno, aquí hay una pregunta, por ejemplo, que yo te haría. Yo puedo hacer lo siguiente. Voy a devolver. Entonces, hago todo este protocolo y en estas horas acá, luego de la prostaglandina, el animal debe manifestar celo, ¿cierto? ¿Cuál crees tú que va a tener mejor respuesta? Las que manifiesten respuesta tanto en que se ovulen como que queden preñadas, ¿cierto? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que se ovule pero no quedó preñada, y otra cosa es que después de la ovulación esto haya quedado preñada, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuáles van a tener mejor respuesta? ¿Las que se acaloraron o las que no? Por ejemplo, yo tenía 10 vacas, las sincronicé, las usé, pues la serví, pues hice la sincronización de las 10,
5 se acaloraron, 5 no. 5 manifestaron celo, 5 no. Las que presentaron celo. Las que presentaron celo. Entonces, pero de las 10 quedaron preñadas. ¿Cierto? Bueno, esa puede ser una situación. Lo normal es que dentro de las que no hayan manifestado celo, la tasa de preñez sea más baja. Pero ¿qué ocurre? Esas que no manifestaron celo en estos momentos, usted no las inseminó en ese momento, sino que las dejó. Y al otro día estaban en celo. ¿Qué haces tú ahí? Es que si es que vuelven a entrar en celo al día siguiente, yo las inseminaría ahí. No es que no vuelvan a entrar, no es que vuelvan a entrar en celo, es que apenas entraron en celo. O sea, si una entró en celo aquí y volvió a entrar en celo más allá, formó un quiste o algo así. Pues lo normal es que ya se haya ovulado. Y es raro, hay veces las vacas que después de ovulado vuelvan a manifestar celo. Ocurre, pero no es tan frecuente. Entonces, bueno, eso va a que ciertos animales, sobre todo cuando no manifiestan celo acá, ovulan retardadamente y manifiestan celo retardadamente, ¿cierto? Entonces, en esos animales, entonces, se va a manejar algo que se llama split time, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es? Se le deja esperar un tiempo más, se inseminan un poco más tarde, después, y una vez se inseminan, se aplica GNRH para asegurar la ovulación. ¿Sí me entienden? Esas son mejoras que se han hecho y que se ha estudiado. Bueno, esos animales que no se acaloran, ¿por qué? Posiblemente algunos, y se ha visto, y eso pasa, es que no se acaloran ahí, sino días después. ¿Cierto? Eso lo vamos a ver más adelantico. Por aquí también me pregunta Henry que si la dosis varía de GNRH para sincronización de celo y ovulaciones, no. Normalmente son 2.5 ml intramuscular, ¿cierto? Ya para tratamiento de otras condiciones como quistes ováricos, la dosis sí varía, pero para protocolos hormonales es una dosis estándar, casi para todas las hormonas, ¿cierto? Casi para todas las hormonas son dosis estándares. Puede variar de pronto los estrógenos, si es el inicio, final del protocolo, eso sí puede variar, que lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo la dosis de prostaglandina es una dosis estándar, ¿cierto? Eso es importante. Pues no hay dosis por kilo o una vaca más grande, no. Son dosis estándar. Esto ya lo hablamos. Bueno, y aquí, Doctor, ¿le puedo hacer dime. una consulta? Sí, claro. Eh, Viendo que hay una gran cantidad de protocolos y cada previo con su ganado es una realidad distinta, eh, ¿cómo podríamos hacer una recomendación, pero como digamos con una base porcentual de cuál es más efectivo? Porque todo esto va a impactar económicamente. Si ocupo una, dos dosis, tres dosis, digamos, de las distintas hormonas, va a tener un impacto económico. Pero ¿cómo podría defender un protocolo de que vamos a quizás gastar un poco más de dinero, pero me va a resultar en un porcentaje de preñez muy superior a si hago un protocolo con menos hormonas? Bueno, ahí es una muy buena pregunta que se la hacen a uno, son los ganaderos, ¿cierto? Realmente, o sea, lo que uno debe de primero es considerar la cantidad de, bueno, primero mirar el universo donde estás trabajando, qué tipo de explotación. Entonces, por ejemplo, ya les había dicho, esos protocolos con GNRH y prostaglandina son más usados en ganado lechero, entonces quizás no se vayan a usar mucho en ganado de carne. Se han usado en ganado de carne. Yo los he llegado a usar en vacas de carne cíclicas y funciona súper bien. Entonces, empieza todo eso. Primero, el sistema productivo. Segundo, el número de animales, ¿cierto? Hay veces es un poco más considerable, mejor hacer un protocolo. Uno ve lo que termina haciendo son ensayos pequeños. ¿Qué es eso? Hay veces es fácil, si son solo 20 vacas, esas 20 vacas, hacerlas con este protocolo y miramos respuesta. A decir que este protocolo lo voy a hacer en 400 animales, algo así. Ahí sí me voy por el protocolo un poco más estándar, más establecido, a no a hacer algo sencillo, ¿cierto? Bueno, eso en cuanto a los costos.
Lo otro es documentarse en las tasas de preñez. Las tasas de preñez son muy variables y va a depender, o sea, hay factores que influyen en las tasas de preñez. Normalmente las tasas de preñez de los protocolos OPSIN varían más o menos entre un 35 a un 55% en vacas lecheras, que es un porcentaje bueno. Eso es lo reportado. Varía en qué. Hay fincas que utilizan OPSINC y la respuesta es 80%. Hay fincas que utilizan OPSINC, quién sabe qué haya pasado, y la respuesta es 10%. ¿Cierto? Entonces, bueno, esa tasa varía. Uno se guía más o menos por lo estándar, pero lo que te reportan como estándar es bajo ciertas condiciones. Vacas posiblemente con buena condición corporal, buen estatus nutricional, sin ninguna enfermedad, no sometidos a ningún estrés, que eso es algo que hay muchas veces ignoramos, ¿cierto? Yo recuerdo una vez que, bueno, vamos a sincronizar y por física pereza de llevar los animales a un potrero normal, los dejaban en un potrero cercano, pero el potrero no tenía comida. Entonces, ¿creen ustedes que la respuesta iba a ser buena a los protocolos hormonales? Entonces, todos esos detalles debe uno de dimensionarlos, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, esos son como algunas de las recomendaciones. ¿Sí me entiendes? Ya hay casos, como les digo, por ejemplo, ya sabes que un OPSI no lo harías en novillas. En novillas utilizarías otros, que ya lo vamos a ver. Listo. Entonces, esas son como las recomendaciones generales. No hay un protocolo estándar, ¿cierto? Incluso hay veces por las mismas fincas hay protocolos diferentes. Esta finca utiliza esta es, y ya es mirar cómo es la respuesta. Por lo que te digo yo es primero hablar muy bien con el cliente, mostrar, soportarse en datos, ¿cierto? Y ya empezarlo a hacer en una pequeña escala, mirar la respuesta en esos animales y ya luego, incluso hay veces dentro de la misma finca, ustedes mismos lo cuentan, ese protocolo funcionaba muy bien con estos animales, pero en otro lote no funcionó muy bien. Pero por esto. Entonces, mira que no hay factores inherentes solos al protocolo, sino que hay otros muy alejados, pues otros factores del animal, de la finca, que infieren en el mismo protocolo. ¿Quién me ha preguntado qué pena? Natalia. Doctor, me quedó claro. No hay algo estándar para, hay que ir evaluando Sí, como no hay una prácticamente caso a estándar. caso y viendo cómo se va dando el tema. Hay Gracias. recomendaciones, hay recomendaciones. Mal fuera yo en decir, es que este es el... No, y eso pasa. Usted ha utilizado el protocolo de hace 50 años o el que yo, Pepito Pérez, y usted va y lo usa en su finca y le va mal. Pero puede que le haya ido mal por otra, ¿sí me entiende? Tras cada protocolo uno siempre evalúa, bueno, qué pudo haber pasado, que sí, que no, para hacer las mejoras necesarias. ¿Listo? Bueno, aquí, mire, explican muy gráficamente qué ocurre en un pre-sync, ¿cierto? En un pre-sync tradicional, en un off-sync. Y aquí, por ejemplo, protocolos con dosis de diferencia de pre-sync G, 6G. Aquí está prostaglandina, GNRH, 6 días, GNRH. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí se destruye este cuerpo lúteo. Aquí este folículo, lóbulo, forma un nuevo cuerpo lúteo. Entonces, antes de esa inseminación hay 1, 2, 3 cuerpos lúteos antes de. Eso es pues como a lo que se refiere. Entonces, estos protocolos, hay muchos esquemas. Entonces, todas estas cositas así, ya como les dije, en ganado lechero, pues que es quizás mucho más fácil hacer esos ajustes y la facilidad de estar aplicando las hormonas, cosa que de pronto en ganado de carne no siempre ocurre. Bueno, antes de irnos a esta parte de la adición de progesterona, creo yo que podemos hacer el descansito que siempre hacemos para ya luego pues como continuar con esta parte. Listo, en mi reloj son las 6:53. Empezamos a las 7:03 para hacer un descansito de 10 minutos.
Bueno, entonces, como les venía comentando, adicional a que esa presencia del cuerpo lúteo generado por la presincronización, bien sea por la inducir una ovulación con inducir una ovulación con GNRH o terminarla y que ocurra una nueva fase lútea con la acción de la prostaglandina, mejoran la sincronía para todos los protocolos. Entonces se pensó que entonces si se utilizaba progesterona, pues ¿qué podía ocurrir? Entonces realmente se encontró que la adición de progesterona mejora la sincronía entre el estro, la ovulación y las tasas de concepción pues en vacas y novillas. Y adicional, pues se encontraba de que, por ejemplo, en vacas cíclicas, que es fácil presincronizar, es fácil simular la fase lútea, es ventajoso el uso de la progesterona en vacas y novillas en anestro o con alguna patología tal como ovarios quísticos. Entonces, estas ventajas que se le encontró a la progesterona, pues hizo de que su uso en los protocolos sea ampliamente usado pues desde hace tiempo hacia acá. Entonces, a los mismos protocolos con GNRH y prostaglandina se le puede realizar la adición de progesterona. Entonces, simplemente en estos protocolos lo que se hace es el día 0, otra vez GNRH, el dispositivo intravaginal, qué pena, y se deja 7 días. ¿Qué creen ustedes que hace ese cuerpo lúteo ahí? ¿Qué creen ustedes que hace esa progesterona ahí? Simula un cuerpo lúteo, ¿cierto? Mantiene unos niveles de progesterona en unos niveles, valga ahí la redundancia, aceptables que ayuden a este efecto de priming de progesterona. Entonces, mira que pues, todas las variaciones de estos protocolos que no usaban progesterona se tienen usando progesterona, ¿cierto? Entonces, GNRH más dispositivo, otra forma. ¿Qué se tiene con esto? Mejora las tasas de preñez. Es una realidad que la adición de progesterona mejora las tasas de preñez. Aquí está, bueno, aquí hay protocolos, por ejemplo, cortos. Entonces aquí GNRH el día 0, 5 días el dispositivo y, por ejemplo, aquí con una diferencia de 6 a 12 horas. En la mañana, al remover el dispositivo CIDR, que si es una marca, se pone prostaglandina y 12 horas después otra dosis de prostaglandina. Y ya luego la IATF, 56 a 72 horas luego de removerse el dispositivo. Es otra forma de protocolo. Como les digo, hay muchos, ¿cierto? Esos protocolos ya de pronto un poco más cortos, que son con aumento del proestro, y lo vamos a ver más adelante, que se llaman los protocolos J5, en los cuales, mire que se tiene como un proestro más o menos entre 5 a 8 días, diferente a casi todos los otros protocolos, donde el tiempo entre la prostaglandina y la inseminación era hay veces muy corto. Bueno, entonces, adicional pues al uso normal de progesterona, que simplemente es utilizar un dispositivo intravaginal impregnado de progesterona. La clase pasada vimos pues cómo era ese dispositivo, dónde quedaba. Es un dispositivo pues que queda intravaginal. Bueno, Henry aquí pregunta, ¿progesterona de 600 o de 1200 gramos? Bueno, esa pregunta, normalmente la cantidad de progesterona que requiere un animal no va a superar más allá de los 500, 600 miligramos. ¿Qué ocurre? La progesterona de 1.2 gramos ha sido más recomendada en, por ejemplo, vacas multíparas y ya o los dispositivos de monouso en novillas, ¿cierto? Esta ha sido pues como una diferencia pues como tal marcada. Hay veces lo que se hace es que estos dispositivos de más cantidad son de doble o triple uso, ¿cierto? Y pues simplemente se hace el primer uso en vacas multíparas, luego en vacas de pronto de primer, segundo parto y finalmente en novillas, por ejemplo, cuando son de 3 usos.
¿cierto? Que hay dispositivos, algunos de casi 3 usos, ¿cierto? Entonces, la diferencia varía es en eso, en que el animal entre más joven, menos cantidad de progesterona necesita, ¿cierto? No es que yo voy a hacerlo en una novilla y por hacerlo voy a poner más progesterona, más, no, realmente no funciona así. La cantidad va más relacionado, es, bueno, aquí sí quizás varía el tipo de animal, si es novilla o si es vaca. Las novillas requieren menos progesterona que las vacas y realmente tiene relación porque una novilla no va a necesitar mucha progesterona a comparación de una vaca. Entonces estos dispositivos de 600 miligramos, que normalmente son monouso, son utilizados en novillas y los de 1200 son utilizados en vacas, pero yo he utilizado monouso en vacas de leche sin ningún problema, tiene la misma respuesta. Tampoco es que sea algo de eso, no hay, más adelante yo tengo algo relacionado con eso, pero realmente la dosis mínima de progesterona siempre se cumple con eso. Realmente estos de 1200 es más como por la acción de doble uso y darle el primer uso en la vaca y el segundo uso en novilla. Es como la diferencia ahí. Otra forma de mejora es la adición de la gonadotropina coriónica equina. Que quién recuerda a qué se refiere, a qué acción tenía esta SG, qué tipo de hormona nos simulaba o qué hormona es análoga, la SG. A ver, alguien en el chat de pronto. FSH, súper bien. Entonces, incrementa el desarrollo folicular, por tanto, tiene una acción FSH. Los protocolos con SG van a ayudar mucho adicional en temporadas de anestro, ¿cierto? Entonces, normalmente la dosis recomendada de SG es 400 unidades internacionales. Hay gente que sube la dosis casi hasta 600 unidades internacionales en vacas en anestro, ¿cierto? Vacas con baja condición corporal, posiblemente si tienen baja condición corporal es porque pues están en anestro adicionalmente. Entonces, la adición de 400 unidades internacionales de SG después del retiro del dispositivo de progesterona resultó en un 74% de tasa de preñez a los 49 días en épocas de anestro, ¿cierto? Entonces, la adición de la SG, entonces ahí vamos de pronto construyendo un protocolo para situaciones más complejas. Entonces, uso de progesterona, adición de SG, ¿cierto? Eso es quizás las dos hormonas más que utilizaríamos como para asegurarnos tener el mejor protocolo, ¿cierto? Como el protocolo más completo. Pero algo importante que deben de considerar cuando usen SG es que no se debería utilizar en vacas cíclicas, ¿cierto? Porque realmente primero no es necesario y segundo se puede aumentar la posibilidad de partes de gemelos, de mellizos, de doble ovulación. Y normalmente no es algo que siempre sea muy deseable el parto gemelar en bovinos por la retención de placenta, la posibilidad de distocia, la recuperación de la hembra, ¿sí? Además de que son crías que no nacen con muy buen peso. Entonces, todo eso muchas veces hace no favorable los partos gemelares en bovinos. Entonces, la SG, normalmente animales en condiciones de anestro, sería la mejor recomendación como tal. ¿Qué más tenemos acá? La inclusión de la SG a los 6 o 7 días del protocolo con progesterona aumentó la tasa de preñez de 58.6 frente a 52.3 en vacas lecheras en anestro. Y pues se ha reportado un 10 a 15% más de tasa de preñez en vacas en anestro en Sudamérica, ¿cierto? Entonces, eso como más para nuestras condiciones. Entonces, realmente, ¿qué ayuda a la SG? A aumentar la tasa de preñez, incrementa el diámetro folicular, posiblemente más estrógenos, más posibilidad de ovulación, fertilización y gestación. Aumenta la tasa de preñez, la SG. La SG hay muchos nombres, pues como comerciales, ¿cierto?
Esta SG que tiene efecto FSH, también LH, pero en su mayoría FSH, la conseguimos, bueno, estos son algunos nombres comerciales: Novormón 5000, es decir, trae 5000 unidades internacionales, y Syncro SG. Syncro SG, Foligón, era otra marca. Bueno, hay muchas marcas que de pronto en el mercado se tienen. ¿Qué tiene? Que viene liofilizado, da para reconstituir. Ideal es utilizarlo una vez reconstituido. Algunas casas comerciales, pues teniendo en cuenta que es costoso, eso es una dificultad que tiene este producto, es que es costoso, cualquier presentación es costosa. Entonces esto hace que, pues, da para una cantidad, cada frasco da para una cantidad considerable, pues una cantidad de animales, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de unidades internacionales que se vaya a aplicar. Entonces, algunas casas comerciales recomiendan de que si sobra, guardarlo en jeringas y congelar la jeringa. Y ya luego es congelarla y usarla, y pues no se pierde mucho la calidad del producto. Anteriormente venían algunos frascos más pequeños, como casi monodosis de SG. Realmente no los he vuelto mucho a ver comercialmente, pues si existen comercialmente se pueden usar, que también fuera pues como otra opción cuando se van a trabajar una cantidad corta pues de pequeña de animales, perdón. Eh, Todas estas marcas realmente son buenas. Yo ahí nunca he visto problema con la SG, realmente porque pienso que producirla debe ser costoso, entonces no haya diferencia. Bueno, en cuanto a los dispositivos, ya el colega nos había hecho la pregunta de la cantidad, ¿cierto? Realmente hay esas recomendaciones casi de la cantidad, parte el más es de la misma casa productora, pero muchas veces también se preguntaron si podía existir diferencia con lo que es la forma del dispositivo, ¿cierto? Entonces mira que el dispositivo que habíamos visto tradicionalmente era como una T, pero mire que hay diferentes tipos de dispositivo. Este es un dispositivo que te da de 4 paticas, ¿cierto? Y mire que este es un dispositivo como en triángulo. ¿Listo? Entonces, bueno, se dijeron, bueno, habrá diferencia en eso. Entonces, más o menos recién, 2021, se hizo esta comparación de dos dispositivos de descarga vaginal, ¿cierto? En protocolos de inseminación artificial en ganado de carne, eso fue hecho en Canadá. Y bueno, pensé que está más adelantico, estos sí tiene diferencia la forma del dispositivo. Estos dispositivos que tienen forma en T, hay más contacto, hay más área de contacto, y por tanto mayor posible, así lo mencionan los autores, posible, mayor absorción, ¿cierto?, de progesterona y menor deformidad del dispositivo, diferente al que es en T, que uno muchas veces nunca sabe si queda para arriba, para abajo, para un lado, porque mientras que este se puede como deformar menos, y de la forma que quede, va a quedar alguna parte de la pared vaginal en contacto con el dispositivo, ¿cierto? Entonces estos dispositivos están más que todo disponibles en Estados Unidos. Realmente aquí en Colombia yo no los he visto, pero sí sé que traen mejor respuesta como tal para lo que son pues, las tasas de preñez. Normalmente aumenta la tasa de preñez como tal. Otra forma de mejora a los protocolos era lo que les mencionaba, el split time. ¿Qué es el split time? Entonces aquí estamos simulando un protocolo. GnRH, 7 días, se pone prostaglandina, como si fuera un protocolo normal. ¿Y qué se hace acá? Entonces, las novillas que expresen el estro 60 horas después de la prostaglandina, ¿cierto? Se hace inseminación a las novillas que expresan estro a las 60 horas. Normal, ¿cierto? Más o menos de aquí hasta acá, listo. Pero a las novillas que no manifestaron celo, 20 horas después se inseminan, y a la inseminación se aplica GnRH.
Con esto se aumenta 10, 15% más la tasa de preñez, pero muchos animales que en el protocolo inicial no manifiestan celo, mejora, pues digamos que ayudamos a incrementar más la cantidad de animales inseminados con manifestación de celo, y un animal inseminado con manifestación de celo es un indicativo de buena respuesta al protocolo. Lo mismo para las vacas, ¿cierto? Vacas que mostraron celo, ¿cierto? Se inseminan 66 horas después de la prostaglandina e inseminación 20 horas después a vacas que no manifestaron celo, y adicionalmente GNRH al momento de la inseminación. Este es el protocolo Split Time, y también lo hay con doble dosis de prostaglandina. Eso también se hace, ¿cierto? Se aplica el que veíamos que era solo de 5 días y se aplicaba doble dosis de prostaglandina. También, ¿qué se espera acá? Se espera un poco más de tiempo. Entonces, para que lo tengan en cuenta en ciertos protocolos. ¿Qué se hace en muchos lugares? Además, puede que suene que sea sincronización de la ovulación. Yo no necesito observar celo, pero sí la manifestación de celo me es un indicativo de respuesta. Entonces, yo no adiciono un método de detección de celo para inseminar en el momento que la vea en celo, sino para indicar la respuesta, ¿cierto? Entonces mucha gente ya hace así, sincroniza, pone parche, por ejemplo, o pone la pintura, en el momento que toque la inseminación normal, se inseminan las que tengan el parche activo, y las que no, se esperan 20 horas y se inseminan después, y se adiciona GNRH. Esa también es otra forma para que lo consideren como tal en los protocolos. Aquí está, ¿cierto? Aquí hay otra explicación de esto. Entonces, día 0, GNRH, el dispositivo 7 días, en este caso en un CIDR, prostaglandina, y entonces acá, el día 10, inseminación a las vacas en estro. Y 20, 24 horas después, inseminación a las otras vacas y GNRH a las que en ese momento no manifiesten celo, ¿cierto? Esa también pues es una explicación ahí gráfica del protocolo como tal, que se llama así Split Time. Es una mejora como tal, porque no todos los animales manifiestan celo en ese momento, o esa dosis adicional de GNRH me va a forzar a hacer la ovulación. Más que forzar, me va a asegurar mejor la ovulación en ese momento. Bueno, ahora vamos entonces a los protocolos más convencionales, pues que quizás es como lo que muchos manejan, que son los protocolos con estrógenos y progesterona. Entonces este protocolo, este es lo más tradicional. Aquí tenemos día 0, benzoato-estradiol. Aquí lo estándar es manejar 2 miligramos. Ya con el tiempo se ha visto también, por ejemplo, que las novillas pueden no necesitar tanto. Entonces aquí va. Día 0, benzoato-estradiol, se espera 7 a 8 días, aquí lo ponen 8, pero ese protocolo puede ser de 7 a 8 días para hacer ¿qué? El retiro del dispositivo. Aquí mire que estoy haciendo lo más completo. Adiciono SG con adotopina coriónica equina, 400 unidades, prostaglandina y 1 miligramo de cipionato de estradiol, ¿cierto? Y finalmente, y ATF a las 48 horas, normalmente quien nos marca ese momento es el retiro del dispositivo. ¿Listo? Hay gente que maneja 52 a 56. Ya realmente hay buenos datos que soportan que hacer la IATF a las 48 es un buen momento luego de retirado el dispositivo. De pronto aquí, bueno, puede haber algo más convencional antes, es que si yo aquí no utilizaba cipionato, tenía que utilizar al día siguiente otra vez benzoato en la mitad de dosis. Y aquí no utilizaba 2 miligramos, pues aquí no fuera día 8, sino día 9, supongamos acá, día 9, benzoato, 1 miligramo. Pero pues se vio que, como mire que el cipionato yo lo puedo aplicar mejor aquí con estos, para evitarme al otro día poner eso, entonces mejor utilizo el cipionato, y ha sido pues una forma muy práctica. ¿Cómo creen ustedes, cómo consideran ustedes aquí que se da la ovulación? ¿Qué hormona es la que está generando la ovulación? ¿Cuál sería el inductor de la ovulación en estos protocolos?
Alguien que de pronto escriba. A ver. Ya miramos que los de GNRH, la GNRH. Y en este, ¿cuál es el inductor de la ovulación? El benzoato es una, pero ¿cuál? El benzoato es la sal, pero ¿cuál es el principio activo? Porque mire, pues en este específicamente no sería el benzoato, porque yo estoy aplicando el benzoato el día 0. A ver. El cipionato de estradiol. Bueno, en este caso los estrógenos. Mencionémoslo mejor así, porque si yo aquí el día 9 utilizara en vez de cipionato benzoato, es el estradiol, ¿cierto? El estradiol. Y entendemos por qué el estradiol genera la ovulación. El cipionato conjuntamente con la prostaglandina. Con la prostaglandina y el retiro del dispositivo. Pero digamos que, o sea, si yo hago el protocolo sin el cipionato, sería simplemente un protocolo de sincronización del celo. Simplemente pongo esto, pongo el dispositivo, retiro, pongo prostaglandina y ya, y espero celo. Pero acá los estrógenos son los que generan la ovulación, son los inductores de la ovulación realmente. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy haciendo yo? La situación fisiológica es la siguiente. El día 8, yo retiro el dispositivo, pongo prostaglandina. Entonces ahí genero el primer fenómeno fisiológico. ¿Qué lo debo de hacer? Porque eso es parte de finalizar la fase lútea. ¿Qué estoy haciendo aquí? Retiro el dispositivo y si la progesterona estaba por ahí alta, ahí mismo cae. Y si pongo prostaglandina, la prostaglandina me va a alisar si hay un cuerpo lúteo produciendo progesterona. Entonces cae la progesterona. Y pongo estrógenos. Entonces, aquí cayó la progesterona y pongo estrógenos. ¿Qué ocurría cuando les explicaba al comienzo que caía la progesterona y subían los estrógenos? Se generaba el pico de LH. Entonces, indirectamente, los estrógenos al subir van a generar el pico de LH porque se simula esa fase como tal del ciclo estral, del proestro, donde cae la bueno, realmente es proestroestro, donde cae la progesterona, suben los estrógenos. Y una vez ese fenómeno lo reconoce el hipotálamo, descarga el pico de LH. Entonces, por eso los estrógenos son los otros inductores de la ovulación, bien sea benzoato o cipionato. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Porque, por ejemplo, puede pasar, si en el protocolo no se adiciona estrógenos, puede que ovule, sí, puede que ovule, pero hay menos seguridad. Por eso, al aplicar el inductor, es que ya no se llama sincronización del celo, sino de la ovulación. Porque ya al yo aplicar ese inductor de la ovulación, en un tiempo fijo va a ocurrir la ovulación, ¿cierto? Junto a todos los fenómenos que yo he simulado anteriormente, ¿cierto? Eso es como toda la endocrinología ahí que ocurre en ese momento. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí hay protocolos. Este es con el dispositivo PRIT que yo les decía. GNRH, el dispositivo, se espera 24 horas. Y mire que aquí se hace doble dosis de prostaglandina. Entonces, GNRH, dispositivos, doble dosis de prostaglandina. Se hace detección de celos. Si no hay, a las 72 horas se insemina y GNRH. Aquí hay otro, es muy parecido realmente. Bueno, aquí se puede utilizar nuevo o de segundo uso. Bueno, este protocolo es de 5 días también. A ver cuál es la diferencia entre estos dos. Bueno, realmente no la veo. Ah, bueno, no. Aquí se utilizó, sí. La diferencia aquí es que se pone el día 5 prostaglandina y adicional SG. 24 horas después, entonces doble dosis de prostaglandina y a las 72 horas inseminación y GNRH. Aquí hay también otro, ¿cierto? Con SG,
prostaglandina. Vamos a ver la diferencia con este, que hay veces no la identifico en el momento, no le veo mucho, es muy parecido al anterior, las horas son las mismas. Y aquí con una sola dosis de prostaglandina. Hay muchos, ¿cierto? Entonces, mire, de aquí hasta acá pasó fue 96 horas. Son muchos protocolos, ¿ven? Y otro protocolo que también se ha empezado a usar mucho es protocolos con aumento del proestro. Entonces, este es el famoso protocolo J-Sync. Entonces, este protocolo es con estrógenos. Entonces, aquí el día 0 se pone benzoato de estradiol. Entonces, sincronización J-Sync, benzoato de estradiol. Aquí el día 0 se deja el dispositivo, ¿cierto? Se deja el dispositivo, en este caso, 6 días. Se retira, se pone prostaglandina, se espera 60 horas y luego se hace la inseminación aquí y ATF a 72 horas. Bueno, 60 horas se inseminan unas vacas, las que luego de 60 horas no tengan celo, se espera 24 horas más y se inseminan, ¿cierto? Ya no a los 60, sino a las 72. Bueno, aquí se esperó 12 horas más realmente. Y se aplica GNRH al momento de la IATF. ¿Listo? Este es un protocolo, se llama así, con aumento del proestro. Un protocolo con un proestro prolongado. Protocolo JC. También lo usa pues mucha gente. Y bueno, y también está la parte de resincronización. Entonces, la parte de resincronización simplemente es utilizar GNRH. Casi siempre la GNRH yo la puedo utilizar en cualquier programa de resincronización. Entonces puedo hacerlo al día 18, al día 25, ¿cierto? Y va a depender del momento donde. Entonces, por ejemplo, si la uso al día 18, primera dosis de GNRH, segunda dosis de GNRH al día 25, y ya al día 32, la inseminación fue día 0, día 32, inseminación. Si está preñada, se confirma, y si está abierta, es decir, vacía, si tiene cuerpo lúteo, un protocolo corto, es decir, pongo prostaglandina, y si no tiene cuerpo lúteo, progesterona y prostaglandina, GNRH y prostaglandina. Esa sería una forma. Otra resincronización, ya me voy solo al día 25, entonces aquí no empiezo el día 18, sino el día 25, ¿cierto? Pero el diagnóstico lo hago el día 32. Y la diferencia con este es que puedo empezar el día 25, pero al día 32 no hago chequeo de gestación, sino que aplico GNRH y diagnostico preñez día 39. Aquí si el animal está preñado, se deja preñado, estas 2 dosis de GNRH no hacen nada, pues no generan ningún efecto deleterio. Y si está abierto, es decir, vacío, protocolo corto si hay cuerpo lúteo, o protocolo abierto, con progesterona, GNRH, prostaglandina, si no hay cuerpo lúteo. Simplemente son pues muchas aproximaciones. Lo importante de las resincronizaciones es que se usa GNRH. La GNRH me permite utilizarlo estando el animal servido. Bueno, también hay otras opciones más que de resincronización, es que los animales luego de la inseminación se expongan a toro y se dejan un tiempo con toro, por si luego 21 días luego de la inseminación no quedan, el toro haga el servicio, pues un servicio efectivo. Esa también es otra forma de utilizar de hacer los protocolos pues con resincronizaciones. Aquí hay, bueno, creo que aquí hay una pregunta. Doc, ¿y las resincronizaciones con dispositivos aquí están, aquí van. También simplemente, bueno, entonces acá. Resincronización con el protocolo en el momento del diagnóstico de la gestación. Entonces, a ver, espérenme que aquí, bueno, aquí se hizo protocolo. Bueno, este era el que les iba a explicar con repaso de todo. El protocolo de IATF, día 50,
Entonces aquí ocurrió el parto, al día 50, esa vaca se hizo una IATF normal, aquí se inseminó, se deja 32 días, es decir, a los 32 días se haría ecografía para ver si está preñada, si tiene 30, 32 días de gestación. Si resultó vacía, se hace otro protocolo, segunda IATF, y se hace repaso con toro. Ya realmente si muchos animales no responden a protocolos pues, a repaso con toros y pues, todas esas estrategias son realmente animales que no se deberían considerar estar en el hato, ¿cierto? Pudieran salir antes de, me ha olvidado algo, voy a volver acá. Acá en el protocolo con Jotacin, el día 6, además de la prostaglandina, se usa SG, gonadotropina coriónica equina, acá el día 6, para que lo tengan en cuenta. Y aquí hay otro, pues aquí lo hacen con 24 días y pueden sincronizar estando inseminada también. Entonces, si no resulta preñada, ya luego se continúa. El uso de dispositivos para la resincronización también se usa, ¿cierto? También se usa. Yo no he visto como una tendencia al uso. Realmente no habría ninguna como al uso o a la masificación. Habría un sobrecosto si el animal está vacío. Porque normalmente, Daniel, si el animal está vacío, posiblemente tenga cuerpo lúteo y sea muy fácil controlar la vida de ese cuerpo lúteo con una prostaglandina. Entonces, muchas veces sí existen pues, resincronizaciones con dispositivo de progesterona, simplemente es ponerlo, pero puede generar un sobrecosto y normalmente si el animal no está preñado, debe tener cuerpo lúteo y es fácil controlar la vida de ese cuerpo lúteo. ¿Sí me entiende? Pero sí se usa, pues pudiera, no he visto mucho y realmente nunca lo he usado. Yo he hecho resincronizaciones con GNRH, sirven bastante para ciertas situaciones específicas, pero uno a veces hace más resincronizaciones en actos donde sabe que las pérdidas gestacionales son altas. Eso sería como principalmente la condición. Que ese dispositivo ayuda a mantener más gestaciones no está muy claro del todo, porque sería una forma de todas las vacas, entonces, que tienen fácilmente pérdida gestacional, se pone dispositivo, no. Pero sí se utilizaría más fácil de pronto lo que les voy a mostrar que es progesterona de larga acción, que eso es lo que vamos a ver. La progesterona de larga acción tiene varios usos que pues, años atrás, 5, 10 años atrás, se ha masificado mucho, sobre todo en Brasil son donde más han trabajado con esto, y uno es inducir la pubertad, el novillas. Entonces, de este estudio, entonces acá rescatan que una fuente duradera de progesterona estimula el desarrollo uterino y folicular en las novillas de carne prepuberales. Un protocolo basado únicamente en hormonas inyectables acelera la pubertad y esta inyección aumentó la fertilidad. El protocolo es una forma práctica de inducir la pubertad pues, en novillas de carne, más que los dispositivos solos. ¿Listo? Y lo otro es que la progesterona de larga acción, es decir, inyectable, ayuda a más o menos a esto que veníamos pues como discutiendo de mejorar pues como el mantenimiento de la preñez. Entonces aquí evaluaron el efecto de la progesterona de larga acción usada en el diestro temprano para el mantenimiento de la preñez en receptoras de leche y carne. Esto era producto de transferencia de embriones, pero aplica igual para protocolos. ¿Qué ayudó acá? Finalmente, los efectos de la administración de la progesterona ayudaron al mantenimiento de la gestación, mejorando la fertilidad y sobre todo era importante o especialmente importante en aquellos animales con un cuerpo lúteo pequeño, ¿cierto? De ahí que el uso de la progesterona de larga acción se haya implementado más. Esto es pues tomado de este laboratorio brasilero que pues ha hecho muy masivo, quizás casi que el único que tiene progesterona inyectable de larga acción, que es este Syncrogest. Entonces aquí, por ejemplo, ponen una recomendación para sincronización de vacas de leche en desafío, ¿cierto? Posiblemente baja condición corporal era algo que puede ser esto,
condiciones ambientales no muy buenas. Entonces, el día -10, antes de la sincronización, poner 12 ml de progesterona a larga acción y luego hacer un protocolo convencional. Simplemente suplementar progesterona antes de. Entonces acá, vacas de leche en desafío. También, por ejemplo, protocolos con vacas de leche en estrés térmico luego de una sincronización. Mira, utilizar 6 ml de sincroges para ayudar a mantener la gestación. Entonces, el uso de progesterona inyectable de larga acción. Y también lo que habíamos mencionado acá, que es la inducción de la ciclicidad en novillas. Entonces, 24 días antes de el inicio del protocolo de IATF, mínimo 24 días antes, un solo ml de sincroges, ¿cierto? Y realmente se ve, se aumenta como tal el número de animales que inducen, pues que se inducen a pubertad utilizando progesterona de larga acción. ¿Listo? Bueno, Doc, antes una de irnos a consulta ahí. eso, dime. Doc, y al utilizar la progesterona, digamos, para de cierta manera mantener la gestación, eh, no no se podría provocar como que una, de cierta manera, debilitación de progesterona en el animal y que nos toque utilizar la progesterona mensualmente o algo así. No, pues ellos no, yo no reporté, no he visto ningún efecto reportado con eso, ni lo he tenido. Normalmente incluso animales que uno tiene bajo sospecha de pérdida gestacional que usa progesterona, ya afortunadamente hay de larga acción, antes el efecto es beneficioso, ¿cierto? Porque el cuerpo lúteo pues no se va a luteinizar por eso, porque realmente, bueno, siendo estrictos, quien está produciendo el cuerpo lúteo es perdón, la progesterona es el cuerpo lúteo y puede no producir mucha progesterona o no ser suficiente para todas las cosas. No es lo mismo la cantidad de progesterona que necesita para un tiempo bueno que para un tiempo adverso. ¿Sí me entiendes? Quizás ahí se necesita un poco más, pero no es suficiente y ahí que esa ayuda sirve. Pero no se ha reportado hasta ahora efectos de eso, no. Antes el efecto ha sido beneficioso, el mantener la preñez. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bueno, entonces si no hay preguntas, ideal si trabaja, bueno, la idea es, yo les voy a dejar estas dos situaciones de casos prácticos, les voy a dar unos 10 minuticos y unos 5 o 10 minuticos para que luego discutamos cuáles serían sus recomendaciones de sincronización en esos dos casos. Pueden de pronto trabajar en grupos o la idea es como que discutamos o que cada uno de pronto dé su opinión de qué utilizaría. Doctor, disculpe, ¿qué significa, no sé si es una sigla, del? Días en leche. Ah, ya, gracias. Días en leche promedio.
esta es la primera situación. Ya creo que ya hayan tomado los apuntes. Y este es el segundo caso. Listo. Bueno, ¿quién quiere de pronto participar en este acá? El que quiera nos comenta qué recomendaciones daría para esta finca. Nadie. Nadie. A ver, cualquiera al azar. Daniel, que ha estado participando, Natalia. Es que, Doc, ahí lo que a mí se me complica es el tema de utilizar un solo protocolo, pero prácticamente pues se podría utilizar un protocolo con GnRH y prostaglandina. Un protocolo con GnRH prostaglandina, o sea, un OpSync. Sí, Doc. Un OpSync sería una opción, sí. Pero ese OpSync te ayudaría a esas vacas que no tienen estructuras palpables, es decir, que están posiblemente en anestro. Doctor, una consulta, no la respuesta que nos está pidiendo, pero me quedan dos dudas acá, porque por un lado lo de 85 días en leche promedio. No sé si yo no lo comprendo bien, estamos hablando de que lleva 85 días en lactancia, ¿cierto? Sí, 85 días de haber parido, sí. Ah, y lo otro, el hecho de que sean 40 vacas en anestro al día 85, igual me llama la atención, son un 40% en el fondo de vacas que aún
no retornan a su ciclicidad. Entonces eso también me hace ruido. ¿Por qué no han vuelto? Y mira que entonces ahí hay un poco de factores, ¿cierto? Que no se detallan, ¿cierto? Que no se detallan y puede ser el problema común de muchos datos. Ahí sería, por ejemplo, un porcentaje de vacas problemas, pues, alto. Entonces, pues, eso es algo, igual como mira que ahí es promedio, pueden haber algunas que estén menores a los 85 días y puedan estar desde el día 1, ¿cierto? Sea, aquí realmente es como mirar la situación general para decir qué protocolo usar, pero es muy importante lo que mencionas, de que si a pesar de que el promedio de días en leche es 85, yo esperaría una cantidad más, ¿cierto?, de vacas cíclicas que de vacas acíclicas. Y que posiblemente si fuera a utilizar un protocolo, que fuera una ayuda a esto, ¿cierto? A ese problema de anestro, una ayuda, no la solución, una ayuda a eso, debiera ser un protocolo más o menos, pues como no tan sencillo, porque posiblemente haya ciertos problemas en el hato. Eso es importante considerarlo. ¿Qué protocolo usarías tú? No. Bueno, pues yo les cuento, yo en este caso me inclinaría, no es una respuesta obligatoria, me inclinaría por un protocolo, bien sea con GNRH, pero adicionaría dispositivo, ¿cierto? Adicionaría dispositivo a todas. Ahí yo no tendría ningún problema de pronto en las cíclicas de doble ovulación, sin ningún problema, un protocolo GNRH, dispositivo, ¿cierto? Prostaglandina y otra vez GNRH. Sería una opción. O uno, pues, benzoato estradiol, ese también me ayudaría, porque me ayudaría tanto a las cíclicas, donde tendría mejor respuesta, como en las acíclicas, donde sabría que habría menor respuesta. Eso también sería algo ahí como, ¿cierto? Sería, es como a lo que me preguntaba Natalia de como un protocolo más o menos pues, como para cualquier situación. Uno como que más o menos incluya todo, ¿cierto? Hormonas solas, progesterona que sé que me ayuda, pero si fuera la situación donde todas las vacas están en anestro, ahí sí tendría que utilizar SG. Eso sí sería pues mandatorio ahí. Vamos ahora a este caso, que es un caso individual. No, pero ahí me subiría en cambio el tema de costos, que es algo también importante en una ganadería. Claro, pero si haces, por ejemplo, un protocolo que no incluya progesterona, porque aquí el propietario te dice que todos, pero haces un protocolo que no tenga progesterona en vacas en anestro, sería de muy mala respuesta. ¿Sí me entiendes? O sea, ese tema de costos siempre está. Obviamente, si usted quiere hacer el mejor protocolo, pues usted hace el que sea, pues, o el que pueda tener a la mano. Pero también es considerar los animales, qué es lo que te piden para poder hacer el protocolo, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, a estas te vas solo con un OpSync en vacas sin estructuras, la respuesta va a ser muy mala, muy, muy mala. Contrario a que en estas, entonces, ahí, ¿qué digo yo de arriesgarse a hacer protocolos en animales de pronto no muy bien, no con las condiciones ideales? Es hacer un protocolo más o menos adaptado para sus condiciones, ¿cierto? Como para que lo tengamos en cuenta. Sí, Doc, o sea, de hecho ahí, por ejemplo, en los que tienen cuerpo lúteo, pues se podría ahorrar el dinero de todos los dispositivos que va a utilizar en el resto de animales. Entonces, por eso yo decía más o menos el tema de costo-beneficio y ahí utilizaría al menos en los que tienen cuerpo lúteo solamente prostaglandina. Claro, es Entonces, una también opción. me ayudaría en el tema económico, que Sí, es es una fundamental. opción. Siempre es irnos por lo más práctico y económico y obviamente que tenga buena respuesta. ¿Cierto? Te lo digo también, hay propietarios que aunque usted esté seguro que solo prostaglandina sirva, él le gusta que lo haga completo con dispositivo. También eso ocurre, ¿cierto? También hay veces darle un poco la razón al cliente así esté perdiendo plata, eso es verdad.
Bueno, realmente ellos son los que están pagando, pero sí también, digamos, ser muy claros en eso, ¿cierto? Ofrecerle todas las ventajas y desventajas que puede tener cada uno de los protocolos. Listo. Ahora vamos a este caso. ¿Qué analizan acá? ¿Qué me pueden contar? Bueno, este es más como único. ¿Qué protocolo usarían? Quizás como tenemos un folículo que está grande y también como decía el compañero de tema costo, lo que quiero inducir es que por el tamaño me imagino que ya está en estro y posiblemente a ovulación, entonces algún estradiol me podría ayudar a que ocurra esto en un tiempo más limitado, ¿no? Sí, también. Esa es una opción. Pero estrógenos solos. Los estrógenos solos no inducen como una ovulación bien de ese folículo. Ahí sí podríamos utilizar el tema del dispositivo en ese animal también, Doc. Sí, dispositivo con estrógenos es una opción. ¿Qué otras opciones? El producto que se llama Chorulón que estuvimos viendo, que es una gonadotropina coriónica, como es un análogo de LH, y ese sí me ayudaría a la ovulación. Sí, pero por ejemplo el chorulón es costoso. Muy, Ah, es costosito, sí. O lo otro que también se podría hacer, Doc, no sé, ahí el tema, no sincronizarla y más bien esperar el retorno de celo normal y tratar de desarrollar más bien sus folículos. También es otra opción. Por ejemplo, bueno, ¿qué usaría yo ahí? Yo ahí usaría una presincronización. Yo esa vaca, primero no la inseminaría pronto. Y por eso les pongo por ahí 47 días en leche. Porque prontamente esa vaca va a estar en pico. Va a estar en todo el pico de producción. Entonces, sincronizarla cercano al pico puede de pronto no tener la mejor respuesta y eso se ha visto. Entonces, yo esa vaca podría hacer, por ejemplo, un doble opt-sync. ¿Se acuerda que lo vimos por allá? Entonces, empiezo un opt-sync desde ya, pero si se acalora estando en pleno pico, le doy tiempo otros 7 días más, que ya más o menos, o unos 14 días más. Entonces, por ejemplo, ahí podría GNRH, espero unos 7 días, prostaglandina, puedo esperar otros 7 días y ya luego sí iniciar un opt-in completo, ¿cierto? Y la condición corporal puede ser normal para una vaca en ese momento, ¿cierto? Esto es lo que dijimos. Vacas con esa condición corporal responden a los protocolos, ¿cierto? Responden a esos protocolos. Y mira que tiene un folículo. Entonces, realmente tampoco es que esté suprimida como tal la actividad ovárica. Entonces, pues sería, por ejemplo, una vaca candidata a un doble opt-sync o a una presincronización y luego un opt-sync. O un protocolo con dispositivo y progesterona. Pues, dispositivo de progesterona y estrógenos también es otra opción. Listo. Bueno, chicos, creo yo que ya abordamos pues muchas cosas. Hay muchos temas quizás que se me escapan. Espero yo haber abordado pues lo más completo y, y bueno, les escucho de pronto si tienen dudas.
Doc, una consulta. En el tema de uso de progesterona, como le decía yo, mensualmente, para obviamente animales que suelen reabsorber, ¿cómo se podría hacer? O si es que ya, digamos, del siguiente parto, obviamente me va a tocar volver a utilizar el tema de progesterona, o cómo se podría hacer para ya, digamos, de cierta manera, arreglarle al animal para que entre en celo normal y mantenga su preñez normalmente. Pero no te entiendo. O sea, ¿la vas a usar por qué? Por ejemplo, a mí me ha pasado que animales con metritis se quedan preñados y obviamente hay una posibilidad de que reabsorba. Entonces mantenemos la preñez con progesterona toda la gestación. Pero mi pregunta sería como que si la siguiente gestación que tenga ese animal, también me tocaría utilizar la progesterona ya de entrada, sabiendo que es un animal, por así decirlo, problema. No, pero es que, o sea, lo ideal es que tú preñes un animal que no tenga, posiblemente no una metritis, una endometritis. Que la metritis ocurre menos del día 21. Pues si el día 21, pues uno todavía no ha hecho servicio. Porque antes del día 21 no hay endometrio. Entonces, realmente lo único que ocurre es metritis, pero entonces posiblemente sea endometritis a lo que te refieres. Sí, doc, pero eso le digo, o sea, Endometritis. el tema Infección sería más, uterina. La endometritis es una infección, cuando es clínica es pues acúmulo de pus dentro del útero. Si la vaca entra en una ovulación y ovula y forma un cuerpo lúteo, se cierra el cuello uterino, se acumula pus y se forma un piómetra. Eso es pues como cómo ocurre la enfermedad uterina posparto. No, lo ideal sería, o sea, el problema ahí de que pueda reabsorber es por la endometritis, ¿cierto? Y bueno, y hay reportes de endometritis y gestación, piómetra, y más que endometritis ya sería un piómetra, que posiblemente se acumule pus. Pues la verdad, y el problema sería la infección más que la vaca, ¿cierto? Ya debes de revisar si esa vaca, ¿por qué le dio la endometritis? Porque hay la causa por la que no, por la que incluso esas vacas que quedan preñadas con piómetra, antes hay veces hacen gestaciones un poco más prolongadas, porque como en el útero se produce la prostaglandina F2 alfa, y el útero puede estar alterado por la misma infección uterina, fácilmente no sintetizan prostaglandina, ¿cierto? Eso es como algo común ahí. La suplementación de la progesterona, pues todavía, o sea, no hay como unos criterios muy específicos que digan cuándo usar progesterona, es decir, cuando hay riesgo de pérdida de gestación. Por ejemplo, sabes, un animal que debe tener 60 días de gestación, palpas y el líquido es muy poco, demasiado poco, y sabes que ese animal ha estado sometido a estrés calórico, tuvo algún trauma, cualquier cosa así, ahí la suplementas. Ni tampoco hay como unos estándares específicos de cuánto tiempo utilizarla, porque la inyección pues prolongada no es que genere efectos deleterios, sino que tampoco es práctico, ¿cierto? Porque a medida que el feto crece, mayor es la cantidad de progesterona y eso tampoco se ha cuantificado exactamente. Entonces, pues, al mes uno, tanta progesterona, no, pues eso no, lo normal es que la vaca mantenga la gestación como tal. O sea, si tú le pones progesterona, no pasa nada, ayudas a mantener, pero ¿en qué nivel sí o verdaderamente sí es esa progesterona que estás poniendo la que está ayudando a mantener? No hay como datos muy específicos. Lo ideal sería solucionar el problema primario. Y también está la parte ya de manejo. Si esa vaca te está generando endometritis, posiblemente es porque ha retenido placenta, ¿cierto? Entonces ya desde mirar qué factores estás teniendo en cuenta para que se genere retención de placenta, o se está teniendo de pronto manipulación o mucha distosia y pues introducir manos, todo esto al útero predispone a endometritis futuras, ¿cierto? O se está viniendo con muy baja condición corporal, entonces, y posiblemente la inmunidad muy mala, fácilmente cualquier proceso infeccioso no es capaz de contrarrestarlo. Entonces, esos son como los factores que debes ver antes de, como el mismo protocolo. Los protocolos, o sea, lo que va a influenciar en el parto siguiente ya no va a depender de lo que hiciste en el protocolo pasado, va a ser del cómo hagas ese manejo
de periodo de transición en la vaca. Ya es más ese manejo de periodo de transición. Ahí ya hay muchas estrategias, por ejemplo, vacunaciones, por ejemplo, para E. coli que ayudan un poco, para salmonela también, suplementación con selenio, selenios de larga acción, ¿cierto? Lo que son sales aniónicas o sales de zeolita para prevenir problemas metabólicos, todo ese manejo del periodo de transición es lo que deberías. Y obviamente, pues la parte nutricional, si el animal se nutre bien, tiene todos sus requerimientos bien, va a ovular normal, va a producir buen cuerpo lúteo, ¿cierto? Todo eso sería pues como lo que influenciaría en eso. Pero de que yo pues con la sincronización no es como por ejemplo los casos de hipocalcemia. Una vaca si se maneja bien el siguiente parto no le va a dar hipocalcemia. Lo mismo una cetosis. Si hay un buen manejo del periodo de transición, el parto siguiente no le va a dar ese problema. No es heredable, o por así decirlo. ¿Qué sí puede ser heredable? Las enfermedades uterinas. Las vacas a mayor parto, el útero es más grande, acumula más pus, las fases lúteas son mayores. Eso sí puede ser heredable, pero es manejable en cierta forma. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, veo como que no hay más preguntas, entonces, para ver si damos final. Excelente, estimado profesor. Bueno, fue una maravillosa sesión para culminar nuestro segundo módulo del diplomado. Antes de finalizar, vamos a notificar por el grupo sobre el cuestionario para completar este segundo módulo que pues usaremos nuestra aula virtual para ello. Recuerden repasar las clases de Zoom, van a encontrar las grabaciones en el aula virtual, así como los recursos que el profesor compartió con nosotros, y también por el grupo de WhatsApp. Recuerden, muy importante, la aprobación es de 80 sobre 100 puntos, igual estamos allí para ayudar. Y bueno, por último, le extiendo un cordial agradecimiento a nuestro profesor médico veterinario, Brian Tuberquia, por su magistral manejo de los conocimientos brindados en cada una de las sesiones de nuestro segundo módulo. Esperamos seguir contando con su presencia en las siguientes cohortes futuras y agradecer a todos los participantes por su presencia en nuestra dinámica académica. Entonces, bueno, les deseamos muchos éxitos en sus evaluaciones y nos despedimos enviándole una feliz noche a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, feliz noche a todos. Gracias, buenas noches, Adiós. doctorazo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Luego, doctor, gracias. Hasta luego.